¿Cuál es el peor caso de nepotismo que has visto? Historia 1. Trabajé en un restaurante súper popular y de 5 estrellas cuando tenía 21 años, y el dueño decidió darle el puesto de gerente general a su hija de 19. Fue un completo desastre. Ella le daba vacaciones a cualquiera que las pidiera, aunque se superpusieran y nadie quedara para cubrir el turno. Llegaba con horas de retraso, se servía comida gratis todo el tiempo, y si algún cliente se quejaba, les decía que ese era su problema, no el suyo. Para rematar, cuando venían sus amigos y uno de nosotros les atendía, les regalaban toda la cuenta para que no recibiéramos propina. Estoy hablando de cientos de dólares en comida y bebidas, además de horas del trabajo de un mesero para nada. En fin, el restaurante cerró poco después de todo ese caos. La verdad no me sorprendió para nada. Historia 2. El equipo encargado de la gestión del cambio recibió un currículum con una instrucción clara: encuentren un puesto para esta persona. Resultó ser el sobrino de un alto mando y nos pidieron literalmente fabricar un rol solo para él. La verdad es que no aportaba nada al trabajo, más allá de repetir frases vacías como un cartel motivacional viviente en cada reunión. Pero eso no le impidió escalar en la jerarquía, una y otra vez, sin detenerse. Lo más doloroso fue que el día que nos entregaron ese currículum estábamos en pleno proceso de despidos, mientras despedían a gente valiosa y la sacaban de la oficina. A ese hombre lo escoltaban para entrar. Una escena de absurdo y frustración que aún perdura en la memoria. Historia 3. Este es un resumen del almacén donde trabajaba, incluyendo nuestros cargos, rangos salariales y cuántos éramos en ese lugar. Un almacén enorme conocido como la Gran Caja Azul. 1. Gerente general GM. Gana entre 150 y 200 mil dólares o más, solo hay un puesto. 2. Gerente asistente ASM. Más de 100 mil dólares, 2 personas en este rol. 3. Gerente de operaciones. Más de 90 mil dólares, 4 personas. 4. Gerente de área. Más de 75 mil dólares, varias personas en este puesto. La mayoría de quienes estábamos por debajo del gerente general ya teníamos experiencia previa como líderes. Pero había una chica, Taylor, que era la excepción. Taylor tenía 21 años, acababa de salir de la universidad y trabajaba como gerente de área. Su carrera fue en contabilidad. Ella no tenía cualidades de líder, pero era buena para imitar a otros gerentes y fingir que sabía lo que hacía. Siempre conseguía que aprobaran todas sus solicitudes y no recibía ninguna negativa. Al final me enteré de que Taylor había sido secretaria de Troy, uno de los gerentes asistentes en su antigua empresa. Además, estaba comprometida y luego se casó con el hijo de Troy. Taylor subió de puesto y aumentó su sueldo muy rápido. Resulta que todo ese tiempo estuvo teniendo una relación con su jefe, Anthony, el otro gerente asistente. Lo curioso es que Anthony estaba casado y tenía 3 hijos. Taylor terminó dejando a su esposo y tuvo un bebé con Anthony, quien, por si fuera poco, es también un actor de películas para adultos en el rubro gay. Y todo esto sucedió antes de que Taylor cumpliera 25 años. Historia 4. Trabajé con la hija del jefe. En algún momento fuimos amigas. Desde el principio quedó claro que para ella las reglas simplemente no existían. Entraba y salía cuando quería, a menudo dejando la oficina para irse de compra. Usaba el lugar de trabajo como si fuera una guardería, trayendo a su hija pequeña cuando le daba la gana. Mientras nosotros intentábamos concentrarnos en el trabajo con una niña de 5 años, adorable pero aburrida y sin supervisión, correteando entre los escritorios. Sus vacaciones y días por enfermedad nunca se descontaban de su tiempo libre acumulado. De alguna manera consiguió permiso para trabajar desde casa, algo que realmente no tenía sentido para ese trabajo. Terminó arruinando la laptop que la empresa le había dado porque sus hijos la usaban sin supervisión. Le derramaron cereal encima y hasta arrancaron algunas teclas. Además, se descargaron juegos y virus. La laptop tuvieron que reemplazarla por completo. También tomó uno de los vehículos de la empresa para un viaje personal. Usó recursos de la compañía para promover su negocio de venta multinivel y trató de que despidieran a quienes se atrevían a contradecirla o a señalar sus errores. Se metió en problemas con los altos mandos que no son de la familia porque arruinó un pedido de tal forma que costó muchísimo dinero a la empresa descubrir la falla, volver a hacer el pedido correcto y cubrir un trabajo express justo antes de una convención. Otro empleado que no era familiar fue el que arregló todo, y ella, la famosa sobrina del jefe, hizo una rabieta diciendo: "No es justo. Todos creen que ella, la persona que simplemente hizo el trabajo bien, rápido y sin quejarse, es perfecta". Fue todo un espectáculo para ver. La habían despedido varias veces, igual siempre le permitían regresar porque insistía en que si sus padres le quitaban el trabajo. O sea,
La enfrentaban por su flojera, entonces de repente no se sentía cómoda teniendo a su familia cerca de sus hijos. Historia 5. No manches, he visto cómo un niño de papá le ha costado millones a una empresa. Uno de los dueños contrató a su hijo, que ya había trabajado en nuestro ramo y fracasó estrepitosamente. Lo peor es que yo sabía quién era porque en mi empresa anterior nos encargamos de una cuenta que él había perdido. Y era un desastre total cuando la tomamos. Tan mal estaba todo que en la oficina había un enorme hueco en la pared por donde podías pasar, y así llevaba meses. Y lo más loco es que ahí seguían trabajando todos los días. La empresa para la que trabajaba, que había asumido ese contrato, fue comprada por otra, y fue entonces cuando entraron ese papá y luego el hijo. El papá era relativamente amable, nunca tuve problemas con él. El hijo tenía toda la mentalidad de un chico de fraternidad, y nadie lo soportaba. Pero como era hijo del jefe, nadie se atrevía a decírselo en la cara. Lo pusieron de gerente con el título de regional senior, sin ninguna justificación más que su papá era dueño. No tenía la experiencia para ese puesto ni por casualidad. En apenas 6 meses perdió 6 de los 8 contratos grandes que había en la región. Despidió gente por todos lados, se convirtió en una pesadilla para recursos humanos y los clientes lo odiaban porque simplemente no sabía lo que hacía. Yo me salí porque ya veía para dónde iba todo esto. Nos decían que no perdiéramos tiempo en entrenamientos de seguridad, que era una pérdida de horas hombre. También nos dijeron que no contratáramos mujeres en puestos gerenciales porque eran demasiado emocionales. Oye, y yo soy una gerente mujer. En una ocasión me presentaba frente a los líderes senior y dijo, ni siquiera sé cuál es tu título, jaja, lo que enojó muchísimo a mi jefe. Hay tanta historia, pero creo que ya entiendes el panorama. La última que supe es que sigue perdiendo contratos y que los 6 dueños están hasta el cuello con él, pero no lo van a echar, porque papá no lo permite. Historia 6. La sobrina del CEO fue contratada como consultora para el equipo de ventas y marketing. El problema es que no tenía ni idea sobre diseño web, creación de folletos ni conocimiento alguno de nuestros productos, siendo una empresa de software. Lo único que sabía hacer bien era llegar con su laptop personal y un USB que le prestó su compañero de cuarto. Pero resultó estar infectado con un virus de ransomware. Lo peor fue que conectó ese USB en nuestra red y, en cuestión de segundos, todas las 300 computadoras de los empleados, 8 servidores de producción de clientes y 5 servidores de prueba se fueron a negro al mismo tiempo. Durante unos 10 minutos de mi pasantía en IT se vivió una calma absoluta y casi sagrada. La mejor parte es que nuestro webmaster, quien se creía todo un experto en tecnología, estaba parado justo detrás de ella cuando pasó todo. Ese día fue un estallido magnífico de karma servida en bandeja. Historia 7. Esa es la razón por la que ahora estoy desempleado. Para hacerla corta, yo era tan bueno en mi trabajo que parecía que todo era facilísimo, pero la empresa estaba empezando a hundirse y buscaban recortar gastos. Ahí apareció una mujer a quien el director general trataba como si fuera su hija y que me pusieron a mí por encima para que aprendiera mi puesto. El inglés no era su idioma nativo y enseñarle el proceso tomaba una eternidad. Solo trabajaba medio tiempo y durante todo un año su capacidad para hacer el trabajo rápido nunca mejoró. Podía hacer la tarea porque no era difícil, pero era muy detallada y requería conocer al instante las reglas y saber tomar decisiones. Lo peor era que esta mujer tenía un síndrome de venado en los faros en serio. A veces se quedaba tan paralizada que olvidaba cómo usar el teclado cuando le decían que presionara ciertas teclas, porque simplemente se le pedía que lo hiciera. Pues llegó el día en que me despidieron sin ni siquiera tratar de disimular que era para darle el lugar a esta mujer que apenas podía hacer el trabajo con supervisión. Lo último que supe es que la pusieron a cargo de entrenar a más gente en un intento desesperado por cubrir la pérdida de productividad que hubo al quitarme a mí, alguien que tenía la tarea funcionando como un reloj. De hecho, tener que estar constantemente cuidando de ella fue lo que más afectó mi desempeño en todos los años que trabajé allí. Y lo mejor de todo es que el director general estaba furioso porque varios empleados no lograban igualar la productividad de uno solo. Detesto estar desempleado, pero ya estaba pensando en renunciar por la toxicidad que crecía en la empresa. Y saber que al final me quedo con la última risa, realmente vale la pena. Historia 8. El director general de la empresa para la que trabajaba tenía 2 hijos. El primero estaba siendo preparado para tomar las riendas una vez que el viejo se retirara. Y el segundo iba a encargarse del área de ventas. Pero, lamentablemente, el hijo mayor era un completo inútil egocéntrico que pensaba que, por el simple hecho de tener el puesto asegurado, eso significaba que sabía cómo hacer el trabajo.
Así que nunca se molestaba en prestar atención en las reuniones, no tenía ni idea de cómo funcionaba nada y asumía que, como su papá hacía que dirigir la empresa pareciera fácil, en realidad era así de sencillo. Pero nada más alejado de la realidad. El viejo tuvo que abandonar su retiro en menos de un año, gastar millones en volver a contratar empleados que se habían ido, reemplazar equipos que no se habían mantenido y dedicar una cantidad increíble de tiempo y energía para recuperar cliente. Al final, al hijo mayor lo bajaron al título de vicepresidente, en nombre nada más, que, en realidad, si lo piensas, es un buen puesto si lo consigues y no te importa quedar como un inútil profesional frente a toda la empresa. Lo más curioso es que él se seguía llevando al menos $500,000 al año, sin hacer nada, simplemente por lo desastre que fue. Y mantuvo ese sueldo aunque eventualmente el otro hijo terminó tomando el mando. Historia 9. Trabajé en un lugar donde tuve que contratar al hijo poco responsable del director financiero como asistente. Este individuo, en lugar de procesar las facturas codificadas, las acumulaba en su escritorio, e incluso ocultaba las facturas entrantes hasta que comenzaron a llegarnos notificaciones por pagos vencidos de más de 120 días. Pero lo que realmente hizo estallar la situación fue descubrir que había falsificado la firma del presidente en una factura de $25,000. Luego partió de vacaciones con su padre y trató de manipularnos para que creyéramos que había mencionado ese viaje durante la entrevista. Cuando regresó, se ausentó alegando una condición que le provocaba ansiedad. Finalmente, cuando volvió a la oficina, yo ya tenía listos los documentos para despedirlo, pero justo ese mismo día presentó su renuncia. Apenas duró 6 meses. Su padre reaccionó con una actitud hostil hacia mi departamento como forma de represalia. Pero todos sabíamos que la responsabilidad recaía en su hijo y que él descargaba su frustración con nosotros. Historia 10. Vengo del ámbito educativo y quiero contarles algo que me pasó con un director de escuela. Resulta que él contrató como enfermera escolar a su novia, quien era asistente de enfermería, pero no una enfermera registrada ni técnica, solo una auxiliar de atención en enfermería. Esto es totalmente ilegal, porque en mi país la ley exige que la enfermera de la escuela sea profesional registrada. Lo más serio es que en esa escuela había alumnos con necesidades médicas bastante complejas. Algunos con estomas, diabetes tipo 1 y otros recuperándose de quimioterapia. Y esta chica no tenía la menor idea de cómo atender esas situaciones. Para quienes tengan curiosidad, varios profesores se levantaron en defensa de los chicos y denunciaron la situación, aunque les costó caro profesionalmente. Pero esa es otra historia, y por suerte ya hay una investigación en marcha. Historia 11. Le hice las declaraciones de impuestos a este tipo. Resulta que su papá, que trabaja en una institución financiera, le consiguió un empleo apenas salió de la universidad. El tipo estaba ganando unos $10,000 al mes, solo por estar ahí, sin hacer nada realmente. Y lo increíble es que renunció porque no le gustaba levantarse temprano. Según él, lo que hacía era básicamente nada y, aparentemente, ni siquiera podía manejar esa nada porque le resultaba demasiado complicado. Le gusta salir de fiesta, por eso se quedaba durmiendo hasta el mediodía. Dijo que tomó responsabilidad y reconoció que fracasó, pero al menos así pudo quedarse en la casa de sus suegros, o eso entendí. Seguro que en la oficina quienes trabajaban con él estaban más que felices de que se fuera. Historia 12. Trabajo como integrador de sistemas tecnológicos y a veces los proyectos son bastante grandes y complejos. En medio de uno de esos proyectos, el gerente de obra encargado del edificio donde íbamos a instalar toda la tecnología renunció de manera inesperada para aceptar un empleo en otra empresa. Para reemplazarlo, uno de los ejecutivos de la compañía constructora puso a su sobrino al frente del proyecto. Y déjenme decirles, ese tipo estaba loco. Se desquitaba por cualquier tontería, estallaba en ataques de enojo y era básicamente hostil con todos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que este joven, que apenas tenía unos 20 años, estaba claramente fuera de lugar en un proyecto de semejante envergadura. Además, parecía tener problemas mentales. Interrumpía con críticas fuera de lugar y se notaba que no podía manejar la presión. Al final tuvimos que reunirnos con los ejecutivos y, en conjunto, les dijimos que no seguiríamos trabajando a menos que reemplazaran al gerente. Y ni siquiera se inmutaron al despedirlo, porque para ese momento ellos ya habían reconocido que no era apto para el puesto. Historia 13. Antes trabajaba en un lugar que supuestamente tenía una política de cero nepotismo, pero la realidad era otra. El primo del dueño era el segundo al mando.
La esposa de ese primo tenía un puesto alto, sus hijos habían trabajado ahí en algún momento, y los hijos del dueño también tenían cargos importantes. En mi departamento estaba mi jefa, su hija y la mamá de ella, y la verdad es que ninguna se llevaba bien con las otras. La hija, aunque era técnicamente mi subordinada, no tenía ninguna autoridad para obligarla a cumplir con su trabajo. Así que terminé creando una hoja de cálculo para llevar el control de las tareas, y descubrí que yo estaba haciendo el 80% del trabajo. Su mamá me decía: eres la coordinadora, deberías estar haciendo más, sin importar que yo tenía otras responsabilidades fuera de las que compartíamos. En una ocasión, fui con mi jefa para preguntarle si quería que le pidiera ayuda a alguien más para poder ponerme al día. Porque ya eran las 2 de la tarde del día antes de que hicieran un pago, necesitábamos procesar varias facturas y, como siempre, la hija ni aparecía. Entonces mi jefa empezó a acusarme de mentirosa porque su hija le había dicho que estaba al día con todo. La llevé a mi oficina para mostrarle que eso no era cierto. Entonces hizo que su hija trabajara toda la noche. Desde el hospital su hijo había tenido una convulsión para ponerse al corriente porque me había mentido. A pesar de todo eso, nunca hubo consecuencias. La hija fue despedida en una reducción de personal, pero sé que su mamá luchó para que mantuviera su puesto. Historia 14. Conozco a un tipo que consiguió un trabajo en una tienda que era del mejor amigo de su papá. El tipo se creía muchísimo y no paraba de presumir con nuestro grupo de amigos que era tan buen trabajador que lo nombraron gerente de la tienda en solo 3 días. Me acordé de otro episodio que aún me molesta hasta hoy. Cuando tenía como 12 años, hice una audición para una obra en el centro comunitario y casi me aseguran uno de los papeles principales. Pero al final, el papel se lo dieron a un chico que no tenía ninguna experiencia actuando, y no tardé en darme cuenta que él tenía el mismo apellido que las personas donde habían donado para la nueva alberca. Historia 15. Trabajaba en un taller familiar de reparación de computadoras donde el hijo del dueño había conseguido un puesto como técnico, aunque claramente no tenía idea de lo que hacía. Esto fue a principios de los 90, cuando para encender la computadora había que conectar el interruptor de encendido del gabinete a la fuente de poder con 4 cables. Era algo realmente sencillo, incluso la propia fuente tenía un diagrama que mostraba cómo hacer la conexión, y yo ya se lo había explicado al menos 2 veces. A pesar de eso, el chico logró quemar 3 fuentes de poder en solo 10 minutos. La tercera vez fue bajo mi supervisión directa y, sinceramente, aún no entiendo cómo logró arruinar esa. Lo peor fue que el papá se negó a aceptar lo que todos habíamos visto con nuestros propios ojos. Él estaba convencido de que era un lote defectuoso y que debíamos devolver todas las fuentes al proveedor. Eso, incluso después de que yo mismo conecté 2 fuentes más y demostré en su presencia que funcionaban perfectamente. No hay duda de dónde sacó Junior su torpeza y su terquedad para no reconocer sus errores cuando se equivoca. Historia 16. Trabajé en una empresa local donde el favoritismo familiar era casi 1/3 del ambiente laboral. El hijo del dueño se las arreglaba para fingir estar en llamadas, solo para eludir atender a los clientes, y no lo hacía con sutileza. A veces tomaba el teléfono aunque ni sonara y comenzaba a hablar consigo mismo, o desaparecía escaleras arriba cuando alguien estaba a punto de entrar. La hija del dueño estaba a cargo de la nómina y de las cuentas, pero tenía la costumbre de dejar sin pagar facturas millonarias de uno de nuestros proveedores más importantes. En lugar de eso, prefería saldar un montón de cuentas pequeñas que ni siquiera se vencían en el corto plazo, lo que claramente retrasaba la llegada de materiales. Además, estaba el sobrino del dueño, que resultaba prácticamente imposible de localizar. Decía que llegaba a trabajar en silencio, pero si querías encontrarlo, su auto ya no estaba y aparecía horas después con alguna excusa sobre una obra o para atender a un hijo enfermo. También había varios amigos de sus hijos contratados igual de improductivos. Nunca fue un ambiente ideal, pero cuando varios empleados se jubilaron, quienes realmente hacíamos el trabajo tuvimos que cargar con todo, y eso motivó que varios decidieran renunciar. La gota que colmó el vaso fue mi última semana, cuando la otra persona encargada de nómina también renunció y me reveló cuánto ganaban esos 3. Casi le soltaba todo entonces, pero en lugar de eso, lo compartí con 4 personas más. Maldita sea, Jim, eres un malnacido con pensamiento retrógrado. Historia 17. Trabajé con un médico de urgencias que era bastante inmaduro. Tomaba malas decisiones y la verdad, era flojo. Todos sabíamos que no le renovarían el contrato. Me contaron que una vez esperó a que terminara todo su turno para cerrar una herida en la cabeza. Dicen que puso grapas sin ni siquiera limpiar la herida, sin aliviar el dolor ni usar anestesia, y eso no fue todo.
La situación se volvió tan complicada que nos preguntábamos por qué diablos seguían esperando a que su contrato acabara en lugar de despedirlo de una vez por todas. Al final, el tipo explotó. Sucedió por un asunto con unos padres que no le permitieron visitar a su hijo pediátrico. El director médico tuvo que intervenir personalmente para sacarlo del hospital. Ahí fue cuando se supo la verdad. Los dos papás de ese médico formaban parte de la junta directiva del hospital. Historia 18. Cuando mi esposa y yo recién comenzábamos a salir, ella trabajaba como secretaria en un centro de tutorías que estaba enfocado exclusivamente en estudiantes de escuelas privadas adineradas. La hija de los dueños era la secretaria principal y, poco a poco, le fue delegando cada vez más trabajo a mi esposa, hasta el punto en que ella apenas tenía que presentarse en la oficina. Con el tiempo, esa carga incluía también el manejo de la nómina, así que mi esposa pudo darse cuenta de los salarios absurdamente altos que se pagaban el esposo, la esposa y su hija, en comparación con lo que le pagaban a ella y a los tutores que realmente hacían todo el trabajo duro. Entonces, cada cierto tiempo ella empezaba a buscar otro empleo solo para presionar y conseguir un aumento, porque ellos dependían totalmente de ella para que el lugar funcionara. Aún así, al final ni cerca llegaba a ganar lo mismo que la hija de los dueños y el estrés se volvió tan grande que decidió que no valía la pena quedarse por más dinero. Historia 19. La empresa familiar era un campo de golf que los papás habían comprado, y trajeron a su hijo, que era realmente incompetente, para que fuera el gerente general y se hiciera cargo. El tipo no tenía la menor experiencia en administración, lo habían corrido de sus últimos trabajos fuera del estado. No tenía amigos ni relaciones, andaba en sus 30 y tantos años metido en dormitorios jugando juegos de rol. Y en general era un verdadero desastre. Se comportaba de forma inapropiada con el personal, no tenía ni idea de cómo hacer un horario. Se negaba a trabajar los fines de semana o días festivos cuando más se necesitaba ayuda. Además se robaba dinero de las cajas registradoras y estableció un montón de reglas arbitrarias, algunas hasta sexistas. Seguro que hubo más cosas que ya hasta he olvidado con el tiempo. En menos de un año después de que lo contrataron, más de la mitad del equipo se fue solo por él, y varios miembros también dejaron de ir porque no soportaban su actitud. Yo era un estudiante universitario que trabajaba casi 40 horas a la semana y varios clientes me dijeron que no entendían por qué yo no estaba a cargo del lugar. Me lo tomé como un gran cumplido, porque antes de que él arruinara todo, ese había sido el mejor trabajo que había tenido y me habría encantado quedarme a cargo. De verdad que nunca me habría ido si no fuera por él. Historia 20. Todo lo relacionado con la familia Ford en Ontario suele ser un tema complicado. Doug Ford es actualmente el premier de la provincia, mientras que su hermano fue el polémico alcalde de Toronto, conocido por habría consumo abierto de crack. Doug, con una educación formal limitada y un pasado como vendedor de hierba, heredó el negocio que su padre había construido. Sin embargo, estuvo a punto de llevar la empresa a la quiebra y tuvo que cerrar varias sucursales, incluida la de Chicago. Tanto él como su hermano comenzaron su carrera política desde el Consejo Municipal de Etobicoke y Toronto, donde se hicieron notorios por provocar continuos altercados y mantener un comportamiento poco profesional, que no pasó desapercibido para quienes los seguían de cerca. Su hermano logró alcanzar la alcaldía, pero empañó el nombre familiar con su conducta escandalosa. Consumo de sustancias en público, vínculos con personajes del mundo del delito y declaraciones absurdas, como cuando aseguró a los medios que en su casa nunca faltaba pucha para comer. Sorprendentemente, Doug consiguió convertirse en líder del Partido Conservador Provincial. Actualmente, enfrenta una investigación por parte de la Real Policía Montada de Canadá en torno a un escándalo vinculado a la Greenbelt y ha sido señalado por conductas ilegales, incluyendo la aceptación descarada de sobornos de desarrolladores inmobiliarios quienes le entregaron sumas no declaradas, incluso relacionadas con atrasos familiares como la boda de su hija. Además, su sobrino Michael Ford, otro joven sin formación formal ni experiencia real, aprovechó la influencia de Doug y Rob para ingresar al Consejo Municipal y ahora es miembro provincial del Parlamento. Su padre cumple una condena de 18 años por intento de homicidio, un hecho que, según entiendo, no guarda relación directa con el joven, pero que ilustra hasta qué punto esta familia está vinculada al mundo del crimen. Esta historia sirve para entender que, más allá de la política, esta familia siempre ha estado rodeada de escándalos y polémicas que afectan no solo su reputación, sino a toda la provincia. Historia 21. Tuve un trabajo que me llevaba al campo, a unas 3 horas de la oficina. Cuando mi jefa anunció que se iba, decidí postular para su puesto.
Ella me dijo que ni siquiera me molestara, que todavía estaba en la maestría y ellos buscaban a alguien que ya tuviera el título. Ni siquiera me dieron entrevista. La mujer que consiguió el puesto iba un año por detrás de mí en la escuela. Su única experiencia en el área era una pasantía de 6 semanas, y para colmo, era sobrina de mi antigua jefa. Tuvo que pasar varios días conmigo en el campo porque no tenía ni idea de lo que yo hacía ni cómo hacerlo, así que necesitaba capacitación. Mi trabajo consistía en llenar formularios larguísimos con datos GPS y fotos. Yo solía enviar lotes de varios cientos de esos formularios a la vez. Ella vino a hacer una visita porque sus superiores dudaban de que comprendiera el trabajo. Se fue con más de 100 formularios que, de forma sospechosa, desaparecieron. Yo terminé siendo despedida por ese error. Para reemplazarme, contrataron a alguien a medio tiempo que no pudo con la carga y renunció. Y luego la chica nueva terminó su carrera y dejó el puesto para trabajar con su tía. Al final, perdieron una beca enorme que financiaba todo el proyecto y desde entonces dejaron de hacerlo. Pasaron de un proyecto que se hacía cada año, durante más de una década, a no tocarlo en más de 10 años. Historia 22. El jefe contrató a su hijo holgazán para que trabajara codo a codo con las enfermeras. Pero, irónicamente, él ganaba mucho más que todas ellas. Las enfermeras emplazan su jornada a las 7 de la mañana. Pero el hijo, literalmente, nunca lograba llegar a tiempo. A lo sumo aparecía alrededor de las 8 o 9. Luego, se permitía una siesta, justo en un lugar visible para todo el personal. Además, tomaba su almuerzo mucho antes que los demás, y lo alargaba más allá del escaso tiempo que les daban al resto. Para añadir más agravios, todos los días se retiraba antes de la hora establecida. Como era lógico, todas las enfermeras de ese piso acudieron directamente a recursos humanos para expresar su malestar. Fue entonces cuando el jefe irrumpió en la oficina. Furioso, golpeando puertas y resoplando con irritan las claras. Todos esperábamos que por fin enfrentara a su hijo, ¿lo crees? Para nada. Acabaron despidiendo a la persona de recursos humanos, por haberse atrevido a cuestionar al hijo. La lección aquí es clara. Por más que te esfuerces y cumplas con tu deber, en el juego familiar nadie tomará tu lado. PD. El hijo terminó hundiéndose en el consumo de sustancias. Historia 23. No estoy seguro si esto cuenta como nepotismo, pero el dueño de mi antigua empresa tenía a toda su familia extendida en la nómina. Todos tenían trabajos falsos, correos electrónicos inexistentes, cuentas de ahorro para el retiro, completamente financiadas con dinero real, y los mantenía en el organigrama para justificar lo bien que los pagaba. Hasta su hijo pequeño estaba incluido, y me imagino que la foto del bebé estaba en alguna parte de nuestra página web para recibir regalías por imagen. Y aunque no es exactamente nepotismo, también le entregó una división nueva de la empresa a una empleada de poco más de 20 años con la que tenía un romance. Esa empresa era un verdadero desastre desde adentro. Historia 24. La esposa de un subcomisario fue contratada como directora de una de las escuelas más grandes de la ciudad, pero resultó ser tan mala en el puesto que casi todo su personal renunció o pidió ser cambiado. Y esto pasó no una, sino 2 veces. Ella se mete en cada detalle mínimo que no requiere supervisión, pero es totalmente indiferente con los asuntos realmente importantes. Además, tiene favoritismos claros tanto con los maestros como con los estudiantes. Odia a los alumnos con necesidades especiales. De hecho, cuando pusieron una clase autocontenida para ellos en la escuela, se armó un escándalo por su parte y la clase fue retirada después de apenas un año, a pesar de que su escuela tenía la mayor cantidad de estudiantes que requerían esos servicios. También escuché que, en algún momento, utilizó el dinero recaudado en actividades sociales y eventos para comprar cosas que solo podían usar sus maestros favoritos o para pagar excursiones a las que solo asistían las clases que ella prefería. Historia 25. No fue tan grave como otras historias que he escuchado, pero igual fue una experiencia complicada. Resulta que mi antiguo jefe decidió contratar a la mamá del mejor amigo de él para que se encargara de las finanzas del negocio. Y eso que la mujer llegó a la oficina llorando por tener como $20,000 de deuda personal. Ni siquiera podía manejar bien dinero de juguete. Todo, y repito, todo lo que hacía necesitaba que el jefe interviniera. Con el tiempo, comenzó a correr rumor a voces que el jefe y esa mujer estaban teniendo un affair. Él estaba casado y ella seguía con su mejor amigo. Así de enredado el asunto. Yo llevaba ya una década trabajando ahí y, para colmo, me pagaban al menos $20,000 menos al año que a otros compañeros con puestos similares. Decidí renunciar y, para mi sorpresa, en mi última semana me enteré que esa mujer, que apenas llevaba unos años y casi no hacía nada además de estar siempre desapareciéndose con él,
Jefe, durante la jornada ganaba un par de miles de dólares más que yo por año. La verdad, qué lugar tan desastre. Jamás volvería a pisar algo así. Historia 26. Estábamos buscando a alguien para un puesto básico de TI. Ya habíamos decidido a quién queríamos contratar, pero el vicealcalde intervino. No, vas a contratar al hijo del alcalde. Necesita un trabajo temporal hasta que termine el proceso de selección en otro departamento y lo contraten ahí. Aunque en su currículum decía que tenía experiencia en TI, la verdad es que no sabía ni lo más básico. Pasaba buena parte del día deambulando por las oficinas, charlando con las secretarias de otros departamentos. Y cuando sí trabajaba, lo hacía a medias, sin poner empeño. No podíamos hacer nada al respecto porque papá manda. Así que tuvimos que aguantarlo durante 8 largos meses. Historia 27. Había un estudiante de doctorado cuyo tío estaba en la junta de regentes de la universidad. El tipo era realmente tonto. No estaba siquiera a nivel de maestría o doctorado. Y no solo eso, cometía un montón de errores pequeños sin entender por qué eran un problema. En lo personal, era un niño rico malcriado que se creía el jefe de todos. Por suerte para él, su tío tenía suficiente influencia para meterlo en el programa y luego para evitar que lo echaran o expulsaran, aunque las cosas no iban bien. Lo malo es que su tío no pudo hacer que escribiera y defendiera una tesis por él. El tipo sufrió durante una década porque no lograba avanzar. Finalmente, consiguió lo que a los estudiantes que no se rinden, pero no sirven para la investigación, les toca. Seguir ahí sin poder ser expulsado por culpa del favoritismo. El director fue muy claro. No se puede echar porque es sobrino de alguien poderoso. Incluso cuando un grupo de investigadores se negó a trabajar con él y pidió que lo despidieran por todos los problemas que causaba. Después de 10 años soportando 2 crisis nerviosas porque no entendía por qué no tenía éxito en nada, sin darse cuenta que todo lo bueno que le pasó fue por el dinero y el apoyo de su familia, le hicieron una graduación de compasión. Le dijeron que escribiera algo, preparara una presentación de PowerPoint y tratara de defenderla, y que firmarían los papeles para sacárselo de encima con su doctorado. Ese idiota ahora es doctor, igual que yo, y me saca de quicio que su familia básicamente le haya comprado un doctorado en ciencias cuando yo tuve que ganarme el mío a pulso. Historia 28. Había un tipo que tenía un tío siendo el jefe de la empresa. Y gracias a eso consiguió un puesto como gerente de proyectos súper cómodo apenas salió de la universidad, sin experiencia ni habilidades para el trabajo. Llegaba tarde, se desaparecía por horas y, de alguna manera, en las reuniones lo alababan como si fuera la reencarnación de Steve Jobs. Mientras tanto, el resto de nosotros estábamos hasta el cuello con el trabajo real. Lo mejor de todo era cuando algo salía mal, que pasaba bastante seguido. Él simplemente se encogía de hombros y se lavaba las manos diciendo que él no se encargaba de los detalles. Historia 29. En una pequeña empresa de ensayos clínicos. Con alrededor de 100 empleados, los 5 doctores decidieron traer a sus hijos adolescentes para hacer prácticas de verano pagadas. Desde el primer momento, esa sensación de «yo merezco todo» se notaba a kilómetros en esos chicos. Para colmo, su pago por hora era incluso más alto que el de nuestros nuevos contratados de nivel inicial, que requieren un título universitario de 4 años. La verdad es que todo esto era solo una forma de canalizar dinero de la empresa a los hijos de los doctores. Hacer que estos jóvenes hicieran algo productivo fue una pesadilla. Y en lugar de ayudar, su presencia terminó frenando el ritmo de trabajo porque teníamos que supervisarlos constantemente. Alguien quiso explicar que sus métricas bajas se debían al tiempo invertido en atender a estos chicos. Pero tanto recursos humanos como uno de los doctores esperaban que con esas manos extras, los números fueran mejores. La desconexión con la realidad y las consecuencias de traer a un equipo que no estaba ni interesado ni responsabilizado fue tan absurda que daba risa. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video, no me falles.